Advertencia. Por favor escuche con atención y comparta esta información con cuanta gente le sea posible. La Agencia Internacional de Riesgos declara el inicio de la complementación de las medidas XK 457 en el actual estado de contingencia pandémica. A partir de este momento, se le ordena a la ciudadanía continuar con la permanencia en sus casas como se viene llevando a cabo, adicionando las siguientes órdenes de seguridad. Primero, evite a toda costa el contacto con el exterior, incluyendo observar a través de las ventanas o puertas, de preferencia trate de impedir la entrada o salida a través de estas. Segundo, evite a toda costa escuchar sonidos del exterior, en caso de estar expuesto a alguno de estos, cúbrase los oídos. Tercero, evite a toda costa abrir su puerta, manténgala cerrada en todo momento, evitando salir o dar acceso a alguien en el exterior. Cuarto, si alguien en su núcleo familiar trata de salir de forma frenética, se expone al exterior a través de ventanas o tiene contacto con un sonido o llamado del exterior, trate de mantenerla encerrada y aislada y en caso de no lograrlo, evite ir en su búsqueda. Acaten las órdenes y manténganse atentos a la nueva orden. Años de debates, avances tecnológicos y guerras, finalmente habían finalizado en esto. La humanidad, que hace tiempo se había sumergido en caos, ahora se encontraba sometida, a causa de una terrible enfermedad, que había diezmado ya un 20% de la población. 4 semanas atrás, los gobiernos de todo el mundo, finalmente tenían algo en común a lo que temer. Limitándonos solo a aislarnos, esperamos pacientemente sin saber qué era lo que esperábamos, quizá la llegada de un milagro divino o el inminente final. Quizá para ese momento, ya éramos medianamente conscientes de lo que se precipitaría desde los cielos. Durante este periodo de tiempo, la humanidad experimentó un ligero estado de neutralidad, una temporada de tranquilidad tangible, los enemigos resolvieron sus diferencias, la naturaleza retomaba su lugar en el mundo y nada parecía perturbar esta paz impuesta por el virus, que ya estaba matando al 20% de la población. A pesar de la tristeza que ocasionaban las muertes, finalmente solo nos quedaba resignarnos a la crueldad de la situación y tratar de continuar nuestras vidas lo mejor posible. Pasó un día más, de manera matutina como me era de costumbre. Desperté en la mañana, hice el desayuno y me senté con mi esposa en el comedor. El sonido de la televisión nos acompañaba entre una pequeña charla de cómo habíamos transcurrido la noche, como ya era de costumbre todas las mañanas. De alguna forma, este día en específico, puedo recordar que no logré escuchar el sonido de las noticias matutinas, cosa que me inquietó bastante durante el resto de mi jornada hogareña, asumiendo que solo me había distraído por esta vez, finalmente pude sentarme y descansar, entre algunas actividades maritales rutinarias, hasta que el sol se puso y finalmente llegó la noche. Me acosté en el sofá después de la cena y sintonizo las noticias como siempre, buscando hacer algún ruido de fondo hasta que me dormía, me acurruqué entre las sábanas y los cojines, fijando la mirada en la televisión, sintiendo como mis párpados se cerraban, pero en ese momento, un sonido fuerte me despertó. Era el sonido de las noticias de última hora. Sabiendo que lo más probable era que solo fuesen más datos sobre la enfermedad que nos obligaba a aislarnos, bajé el volumen y me acomodé nuevamente, observando el título en la pantalla baja de mi televisión. La noticia comunicaba que se tomarían medidas para la cremación de los cuerpos contaminados, que ya habían pasado a los centenares. Un militar hablaba de lo fácil que sería solamente incinerarlos y que se estaban cavando grandes fosas para esto. Tratando de mantenerme en sí por el asco que me provocaban las imágenes, me di vuelta y decidí tratar de volver a dormir. La mañana siguiente empezó como un día totalmente normal, me levanté del mueble con la televisión aún encendida desde la noche anterior, hice el desayuno y me senté en la mesa. Lo primero que me llamó la atención esta vez, es que mi esposa aún no se encontraba en la mesa, me encogí de hombros y terminé de desayunar sin ella. Una vez que acabé, me limité a salir a nuestro pequeño balcón, observando la ciudad vacía. Había un par de perros callejeros pelear por un hueso, un gato corretear por el techo de un complejo de apartamentos vecinos. Observé calladamente la totalidad de la ciudad y me mantuve en un punto, hasta que una humareda negruzca comenzó a levantarse entre los edificios más lejanos. Han estado así toda la mañana, escuché, era mi esposa tras de mí, supongo que me distraje demasiado como para percatarme de que ya había despertado. Nos limitamos a cerrar las ventanas para evitar que el humo entrara a nuestras casas y nos colocamos tras el cristal de la puerta en el balcón, observando como docenas de helicópteros sobrevolaban la zona de donde salía el humo. Estuvimos allí durante casi todo el día hasta que el sol comenzaba a ponerse.
En la lejanía, la oscuridad de la noche dejaba ver el brillo de las llamas que conformaban la enorme hoguera. El humo, que empezaba a volverse espeso, ya se había expandido por toda la ciudad para este momento. El día acabó, mi esposa y yo cenamos y ambos fuimos a la cama. Esta noche, quizá por intriga, decidí mantener el televisor encendido con un volumen moderado para que pudiéramos enterarnos de más noticias y fuimos a dormir. Descansamos desde eso de las 7 de la noche y así nos mantuvimos hasta las 12:30 p.m. y entonces fue cuando ocurrió. El primer mensaje se transmitió a través de la televisión nacional, despertándonos abruptamente debido al corte violento al canal de emergencias. Mi esposa y yo nos sentamos en la sala y subimos el volumen para tratar de tomar todos los datos que nos fuera posible. Advertencia: por favor escuche con atención y comparta esta información con cuanta gente le sea posible. La Agencia Internacional de Riesgos declara el inicio de la complementación de las medidas XK457 en el actual estado de contingencia pandémica. A partir de este momento, se le ordena a la ciudadanía continuar con la permanencia en sus casas como se viene llevando a cabo, adicionando las siguientes órdenes de seguridad. Cuando el mensaje terminó, mi esposa y yo nos miramos las caras fijamente, como tratando de saber si alguno de nosotros entendía lo que pasaba. El anuncio era cuanto menos extraño. Era evidente para ambos que no se trataba de algo relacionado a la enfermedad. Las medidas eran por mucho excesivas. Ya no solo no podíamos salir, sino que tampoco podíamos ver por la ventana, ni mucho menos algo tan involuntario como escuchar ruidos en el exterior. El sonido de un helicóptero nos sacó de nuestro ensimismamiento y ambos corrimos hacia el vidrio de la terraza, solo para ver cómo el helicóptero sobrevolaba la urbe, apuntando con su potente linterna a las ventanas. Cerré la cortina, tan rápido como sucedió, sabiendo que el motivo de esta acción era asegurarse de que nadie estuviera mirando a la calle. Para este momento, el humo de la ciudad se había vuelto tan denso, que casi no había visibilidad de la ciudad, así que asumimos que se trataba de una medida para evitar que respiráramos el aire ennegrecido de las fosas, de modo que, resignándonos, decidimos irnos a dormir. La noche transcurrió de forma normal a partir de aquí. Claro, los helicópteros sobrevolaron la zona un par de veces, pero luego, por alguna razón, abandonaron su labor tiempo después. La mañana siguiente desperté, un poco más temprano de lo habitual, atraído por un sonido que no podía entender. Lo que al principio pensé que era un rayo, fue aumentando de potencia hasta que finalmente retumbó en todo el complejo de edificios, haciendo vibrar los cristales y el piso, como si se tratara de solo gelatina. Esta vez, mi miedo pudo más que mi curiosidad, por lo que, siguiendo las órdenes del gobierno, decidí no mirar por la ventana. El día concurrió de forma natural, a la vez que nos distraíamos preguntándonos qué era lo que podía estar pasando. Especulamos demasiado, pero acabamos por dejar el tema hasta eso de las 5 de la tarde. El clima entre la luz que entraba entre las persianas ya era bastante gris, por lo que comenzó a llover, asumo, ligado al humo de la hoguera. La tormenta azotaba fuertemente la ventana y podíamos oír el eco de los rayos retumbando a la distancia. Para eso de las 6 de la tarde, el sol ya estaba totalmente oculto entre las nubes y no lo volveríamos a ver durante mucho tiempo. Hubo una sensación extraña en mí, que me decía que algo faltaba y luego me percaté de que no había más noticias. Traté de sintonizar algún canal pero todo se encontraba bloqueado por la pantalla azul, que daba pie al canal de emergencias. Me parecía extraño que no comunicaran nada sobre el sonido agresivo de esta mañana, ni mucho menos, el por qué había anochecido tan pronto. Usé mi celular para verificar mis redes sociales, con la esperanza de que quizá alguien más lo estuviera notado y quizá alguien sabía que estaba ocurriendo afuera. Estuve investigando durante un par de horas, tratando de encontrar algo referente al tema, pero no encontré nada. Fue entonces que decidí realizar una publicación, pero antes de hacerlo, de forma accidental, acabé por leer la fecha de las publicaciones. No había nada nuevo, y con nada me refiero a la totalidad. Todo lo que había estado leyendo eran noticias y publicaciones de hace 2 días atrás. Cuando se me ocurrió recargar la página, descubrí que ya no podía acceder, pues la pantalla solo me reflejó el típico error 404, página no encontrada. Llegué a pensar que quizás solo se trataba de un fallo en mi red, así que solo lo dejé así y me propuse descansar. Me recargué en la pared de la sala, tratando de descansar un poco. Me quedé inconsciente durante un periodo bastante largo y mientras me perdía en el reino de mi mente, pude jurar que esos pensamientos ya no eran los míos. En mis sueños, me encontré deambulando entre pasillos amplios y oscuros, con formaciones misteriosas de origen desconocido.
La sensación de estar en un lugar conocido era incluso más aterradora que el sentimiento de que había algo allí que no estaba del todo bien. Fui allí que en un afortunado acto de conciencia propia que caí en cuenta de que solo se trataba de un sueño, pero para mi mala suerte, lejos de acabar con mis preocupaciones incoherentes, estas estaban a punto de convertirse en válidas razones para tener miedo. A medida que iba recuperando el sentido, lograba escuchar como poco a poco este lugar oscuro iba quedando lentamente sin el ruido negro. Era un silencio absoluto, como jamás lo había sentido, acompañado por una calidez que interpreté como el augurio de que allí, definitivamente yo no estaba solo. Cuando finalmente se hizo el silencio, logré sentir en el vacío a mi alrededor lo que luego escucharía como el eco inteligible de alguien comunicándose conmigo, entre ligeros susurros que podía jurar, se estaban acercando de todas las direcciones. Desperté de forma brusca en lo que asumí en su momento era la madrugada, cubierto entre las sábanas y una capa húmeda, de lo que reconocí como mi sudor frío. Aquella pesadilla arruinaría mis noches siguientes, pero esta noche en específico la recuerdo porque justo cuando desperté, logré escuchar como alguien se movía lentamente en la puerta de mi departamento. Los pasos pausados de la persona en cuestión hacían parecer que nos estaban vigilando, a la vez que entre el sonido delicado de los zapatos, que teorizo eran de una suela muy dura, pude escuchar el roce contra la pared, de lo que habría jurado en su momento, era un cuchillo, perturbando la paz del pasillo con su sonido metálico hasta que finalmente, desapareció. Me levanté con mucho cuidado de no realizar ningún tipo de ruido que pudiera delatar mi presencia y me acerqué lentamente a la habitación de mi esposa, quien casi de inmediato saltó de la cama para cerrar la puerta y una vez aseguramos la puerta utilizando el colchón, ambos nos sentamos en el piso a dialogar sobre lo que había ocurrido mientras dormía. Resulta que se había despertado porque escucho algunos ruidos similares a golpes desde los apartamentos de abajo, seguidos por voces y gruñidos inteligibles. Para ese momento, estaba lo suficientemente asustada como para tratar de hacer algo, así que guardo silencio con la esperanza de quien sea que estuviera allí fuera, asumiera que la casa estaba vacía, pues era probable que se tratara de saqueadores. Estuvimos una hora charlando sobre lo sucedido y finalmente decidimos hacer algo al respecto. Tomé mi teléfono celular y me dispuse a llamar a uno de nuestros vecinos de pisos más abajo, solo para darme cuenta de que no había señal móvil. Mierda, dije para mis adentros, tratando de intentar llamar ahora al número de emergencias, pero nuevamente, nada. Me levanté y tomé el teléfono de mesa desde el cuarto, solo para averiguar que claramente no hay tono. Para este momento no me explicaba el por qué no estaba funcionando nada y al intentar encender una lámpara de noche, me di cuenta de que no teníamos energía eléctrica. Primeramente asumí que si estaban saqueando el edificio, nos habrían dejado sin electricidad, para impedir que los propietarios nos defendiésemos y fue razonable, hasta que recapacité y después de analizar el hecho de que no había servicio móvil, solo podía ser causado porque el apagón en realidad era total. Todo aquello me parecía tan irreal, que llegué a pensar que se trataba de un sueño. Encendí nuevamente mi móvil, aprovechando que tenía la batería completamente cargada, y de este modo procedí a verificar la hora. El teléfono titubeó un rato, tratando de verificar la hora sin la ayuda de la conexión a internet y luego de un rato, nos arrojó que eran las 9 de la mañana. Para este momento, la verdad nos era evidente. Aquel día, el mundo se había sumido en la oscuridad absoluta. La luz del día se había extinguido esa noche como una vida. Poco nos imaginábamos que jamás volveríamos a verla. Desconcertados y con mi esposa casi llegando a un estado de pánico, nos propusimos a tratar de hacer todo lo posible para protegernos. Lo primero que habría que hacer sería asegurar puertas y ventanas. Había una biblioteca en nuestra sala, lo suficientemente grande y alta como para cubrir la puerta por mucho, así que nuestro primer objetivo fue salir de la habitación, en silencio, y luego mover y tapar con el librero nuestra puerta. Esta era una tarea pesada, de manera que tanto yo como mi esposa decidimos mantenernos juntos. Después de unos 15 minutos de arrastrar el librero por la habitación, tratando de mantener al mínimo el ruido, una vez el librero estaba en su lugar, lo siguiente fue tapear todo con madera. Cerramos la ventana de nuestro balcón, utilizando tablas de la cama y las ventanas con nuestras recién colocadas repisas. Una vez acabamos de cerrar todo, la casa se tornó en una total oscuridad. Utilizamos nuestros celulares, manteniendo el brillo de las linternas bajo, y de este modo, nos mantuvimos durante un largo rato observando nuestras pantallas. En ese momento, algo que había olvidado, se precipitó hacia mi mente, golpeándome como un tren a alta velocidad.
En el comunicado del gobierno, nos recomendaron taparnos los oídos, evitando cualquier tipo de ruido del exterior. En este momento, mi miedo se interpuso a mi curiosidad y tomando esto en cuenta, utilicé los auriculares de mi teléfono para cubrir los oídos de mi esposa. A sabiendas de que no evitarían la entrada del ruido del exterior, tuvimos la idea de vigilar por turnos, y tomando el primer turno la envié a la habitación, no sin antes cubrir la rendija entre el piso y la puerta, esperando que de esta forma, las paredes de concreto filtraran el ruido. Mire mi reloj, 11:09 de la mañana. Se hizo evidente que el sol no iba a salir, y ahí estaba yo, en medio de la oscuridad de mi sala, en silencio, presa para lo que estuviera merodeando allí afuera. El sentimiento de la soledad cayó en mí, como la oscuridad cayó sobre esta triste ciudad, azotada por una terrible enfermedad y ahora, con toda certeza, Dios nos había abandonado. Un sentimiento de tristeza cayó sobre mí. Aún así, lo que asumo era mi fuerza de supervivencia interior, se negaba a reducirse ante esta situación. Encendí mi teléfono y comencé a revisar mi galería de fotos. Mi pensamiento se tranquilizó mientras observaba la foto de mi esposa, sonriente en un parque local al cual habíamos ido meses antes de todo esto. Su mirada alegre me mantuvo en calma mientras poco a poco comenzaba a rendirme por el sueño. Quizá Dios había abandonado a esta ciudad, pero yo sin duda la tenía a ella, y con ello me bastaba. Cerré los ojos por lo que me parecieron unos 30 minutos. La sensación de estar dormido me invadió, pero aún así, estaba extrañamente consciente. Podía sentir mis manos y piernas. Podía oír la lluvia que golpeaba el exterior, fuertemente cual ventisca hasta que finalmente separé los párpados, en una agitación de terror. Había dormido por hora y media y la tormenta exterior había comenzado a golpear. El cuarto donde mi esposa se escondía permanecía cerrado, así que asumí que aún tenía los auriculares puestos y que debido a esto no escuchaba la tormenta. Me puse de pie y limpié mi cara. Fui hacia donde se suponía que estaba la cocina mientras observaba mi teléfono, buscando el icono de la linterna entre el montón de apps que tengo instaladas. Entonces miro a la esquina superior y veo el icono de radio. Me sentí como un idiota. Como no se me ocurrió usar uno de los sistemas más antiguos de comunicación. Presioné el icono mientras me sentaba en la mesa de la cocina solo para escuchar estática. Como lo supuse, no aparecería señal desde la primera emisora, así que seguí buscando. Mi esfuerzo dio frutos. Al llegar a la sintonía 23.9 FM logré diferenciar claramente el sonido de una sonata de piano. En ese momento, pensé en qué clase de loco absurdo habría empezado a reproducir este tipo de música en un momento como este, pero no presté mucha atención y solo continué buscando. No lo sabía, pero esta decisión me salvaría la vida más adelante. Mantuve mi búsqueda hasta llegar al dial 010 FM. El silencio absoluto hizo que me detuviera de golpe. Sabía que no se trataba de una línea muerta, pues no se trataba de la estática habitual. El silencio era interrumpido por jadeos de cansancio de fondo. Me mantuve allí durante unos 5 minutos, con la pantalla del móvil encendida para darme luz entre toda esa oscuridad. Pude sentir como algo movía el micrófono de esta emisión, lo que me levantó rápidamente de mi asiento. Una voz masculina empezó a hablar. De manera lenta y pausada, como si se tratara de un último aliento. Torre 22, aquí la guardia de Triángulo Azul. Todo mi equipo está muerto. Han caído en control de eso. Logramos evacuar a algunos civiles de un edificio cercano, pero estos se volvieron. La voz guardó silencio unos segundos y prosiguió. Algo le pasa a nuestro sistema de comunicación. Una emisión ha estado tratando de colarse en nuestro sistema. Creo que eso es lo que afecta a los civiles. A quien escuche esto, aléjate de ventanas y puertas y por nada del mundo, escuchen otro canal de radio. Hemos hecho algo muy malo, tratamos de contenerlo, pero fallamos. Dios, perdónanos a todos. ¿Qué había sido eso? El sonido se mantuvo en un silencio total. Mientras me aferraba a mi móvil, las preguntas me atravesaban como balas. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí fuera? ¿Acaso éramos los únicos en el edificio? ¿Que había matado al equipo del locutor? Me concentré en mis preguntas durante toda mi guardia, pensando que tal vez si lograba concentrarme en ellas, tal vez hallaríamos una forma de salir, pero no le contaría nada a mi esposa hasta que lo tuviera todo resuelto y decidido. Si algo era claro, era que algo le pasaba a las personas allá afuera y que quizá era mejor evitarlas a toda costa. El sonido de la puerta del cuarto me sacó de mis pensamientos.
Apague la radio rápidamente y apunte mi linterna hacia la puerta. Allí estaba, tallándose los ojos, mientras se retiraba los audífonos. Para este momento, ya eran las 3 de la tarde, así que le propuse que tomara una guardia corta mientras trataba de descansar un rato. Me metí a la habitación y me recosté en la cama aún cálida, y reposando mi cabeza bajo mi almohada me dispuse a dormir. La tormenta se volvía más agresiva en su avance. Pude sentir como las ventanas golpeaban, mientras el aroma a carne rancia, fuego y quemado entraba por las rendijas de la misma. Hice mi mayor esfuerzo para ignorar ese horrible hedor y poco a poco, cedí ante el cansancio y me dormí. Ese horrible sueño, es todo lo que puedo recordar antes de golpear el asfalto. Caminaba por aquel parque en silencio. El lugar parecía haber sido abandonado hace relativamente poco, incluso había algunas mesas con comida sin consumir, cerca del área de cafetería del mismo. El sol golpeaba de lleno la tierra y las flores habían crecido en todo el lugar. Una extraña paz se adueñó de mí, inquietándome como la calma antes de la tormenta. Traté de llamar a alguien e inmediatamente descubrí que carecía de voz. Así que por alguna razón, decidí solo seguir caminando. Me acerqué al lago, donde meses atrás nos habíamos tomado las fotos, y descubrí asombrado que aquellas aves de blanco plumaje, ya no estaban más. Hasta las aves habían abandonado este lugar, como si algo terrible perturbara la paz de este sitio. No fue hasta que me percaté de una sombra junto a un árbol, que pude presumir sobre lo que ocurría. Me acerqué lentamente hacia lo que parecía producirla, el hombre se encontraba dando la espalda, con la mirada hacia el bosque. Se me ocurrió la idea de tocarlo, ya que no podía hablar, pero tan pronto como estiré la mano, supe lo que estaba pasando. Aquel hombre colgaba de una rama, que lo mantenía de pie, mientras lo ahorcaba con sus propios intestinos. Retraje la mano con tal rapidez, que el impulso me tiró hacia atrás. Pude sentir como mi corazón aceleraba mientras retrocedía, adentrándome en el suelo del bosque. No tuve que ir muy lejos, hasta que mi mano se topó con una pierna cortada. El estado de putrefacción era tal, que mis dedos se hundieron por completo en su carne. Solté aquella pierna entre arcadas de asco y pánico, pero a medida que intentaba levantarme, más y más cuerpos salían a la luz en el bosque. Corrí internándome con rapidez y finalmente me recosté en un árbol grueso. En una de sus raíces ya se encontraba el cuerpo de una chica no más mayor que yo, siendo lentamente atravesado por la raíz de aquel árbol. Aquella chica parecía sufrir a pesar de su grave estado de descomposición. Su rostro aterrado y su cara empapada en lo que creí eran lágrimas, hacía de todo esto más y más tortuoso. ¿Acaso estaban estas personas sufriendo en vida? Hacia donde mirara, encontraba cadáveres, todos repartidos en posiciones poco adecuadas, hasta donde daba la vista. A unos metros frente a mí, se hallaba un claro de tierra sin pasto. Aquella tierra parecía haberse removido recientemente y los cuerpos allí, se repartían entre estar casi sepultados o arrojados de formas mórbidas por todo el campo. No pude más y empecé a llorar. El fin había llegado y yo estaba completamente solo. Me arrodillé en las raíces de aquel árbol y me cubrí el rostro entre el pecho, implorando que esta pesadilla acabara pronto. Y entonces, lo vi por primera vez. En aquel páramo se estiró desde la tierra, un árbol grande y grueso, sus ramas gruesas y largas se revoloteaban como serpientes, golpeando al suelo en su actuar. Los cuerpos eran aplastados de formas grotescas, empalándose en las púas que surgían de esas ramas. Pronto me di cuenta de que aquel árbol y sus ramas estaban hechas solo de cadáveres. La carne roja, sangre y viseras putrefactas brotaban de él, mientras desde sus raíces surgía un palpitar incesante. Aquella cosa estaba viva, de alguna forma, compuesta. Todo a mi alrededor volvió a ser oscuro y el bosque tembló hasta sus cimientos. En lo alto de este árbol, una masa de cuerpos se compactaba en forma de esfera y de esta esfera pronto surgió una boca llena de dientes, compuestos por huesos y cráneos humanos y de otros animales. Aquella cosa giró su torso hacia mí, dejando caer de su compuesto cuerpo una luz de cuerpos compuestos en una lluvia de cadáveres cercenados, viseras y sangre. Pude sentir su mirada, y no de un par de ojos en su cabeza, sino de millones de ojos humanos que ahora eran parte de esta monstruosidad, que me observaba impaciente. Sentí sus raíces reptar hacia mí, el sonido de aquellos huesos quebrándose en cada uno de sus movimientos, me repugnaba a cada segundo, podía oír a esa cosa burlarse de mí y de mi pequeño tamaño, tan insignificante entre sus gruñidos guturales. Entonces me dijo algo que yo no podría olvidar, pues se trataba de la única verdad y debería escucharla si es que planeaba salir de esta.
Entonces, al finalizar su última palabra desperté. Me encontré con las ventanas totalmente abiertas y la puerta de la habitación igual, podía sentir el frío de la tormenta y la lluvia, y podía observar cómo el cielo se había tornado totalmente negro y rojo. Mas no lograba oír nada. Mi esposa se hallaba sobre mí, cubriendo mis oídos con sus audífonos, los únicos de la casa, mientras mantenía una mirada de terror, justo como la de mi sueño. Todo lo que podía escuchar era música, esa maldita música de piano, mientras mi esposa se alejaba de mí y saliendo de la habitación, se colocó tras la baranda del balcón y se arrojó súbitamente desde la baranda hacia el vacío oscuro de la calle. Traté de detenerla, pero en su mirada supe que ya era demasiado tarde. Ahora lo sabía todo. Aquella cosa que había llegado aquí desde el otro mundo, se alimentaba de nosotros como una especie de parásito, vulnerándonos para poder aniquilarnos lentamente a todos. Aquella cosa que se levantaba en el horizonte, cubierta en llamas y cuerpos calcinados, nos había hecho caer ante su control. Mi esposa quizá lo supo muy tarde e intentando salvarme, cubrió mis oídos para evitar que me volviera parte de él. Yo tenía la información que podía salvarnos, pero tarde demasiado y ahora era demasiado tarde. Conocía el plan de esa cosa. Planeaba dejarme totalmente solo y de este modo, sería mucho más fácil que a la hora de ir a buscarle, mi mente fuera corrompida y finalmente matarme. Puedo oír cómo esas cosas que le sirven suben rápidamente hacia acá con el fin de capturarme. Los escucho gritar y jadear, quejarse y murmurar mientras golpean la puerta y el librero con fuerza sobrehumana. Aquello que me espera en la oscuridad, no son personas. He visto cómo terminará todo de todos modos. Así que en mi último acto de valentía, me precipito sobre la baranda mientras la lluvia cubre mi ropa y luego salto. Aquellas cosas me observan desde la puerta y rápidamente cruzo los pisos. La acera fría me espera en mi caída y el tiempo se detiene mientras aún logro recordar lo que aquello me mencionó en mi sueño.